Hemos visto esfuerzos nuevamente aislados. Por ejemplo, en uno de los decretos supremos se habla de la inhabilitación perpetua, pero se restringe la inhabilitación perpetua a los casos en los cuales se actúa en banda o se afectan programas sociales, que son temas que no ocurren tanto en nuestro país o que no hemos escuchado tanto como los que señala el Observatorio del Ministerio Público como delitos reincidentes. Entonces, de repente hay que cerrar el círculo ahí y ampliar esos delitos. Otro tema que hemos visto es la imposibilidad de las empresas tipo Odebrecht de contratar con el Estado. Hoy, en base a los decretos legislativos, tampoco se podría. Y el otro tema es la imposibilidad de que cualquier funcionario, servidor público que ha sido sentenciado por un delito de corrupción pueda contratar con el Estado. Creo que esas tres medidas ahí van mostrando de cierta manera la intención del Ejecutivo de luchar contra la corrupción, pero hay otras medidas que recomendó la propia Comisión Nacional Anticorrupción que no vemos que se han implementado, o incluso la comisión que presidió el señor Vega, que tampoco se han podido implementar. La Comisión de Integridad. La Comisión Esas 100 de recomendaciones, más el formulario que había que llenar y que el presidente dijo claramente en una entrevista: a más tardar el 31 de enero, todos los ministros y yo vamos a llenar ese formulario. Sí, lo recuerdo claramente porque estuvo acá Vega y cuando me mostró el formulario nos parecía muy interesante, pero reiteramos la pregunta: ¿usted cree que esto? Sí, me dijo, el presidente se ha comprometido. Y en una entrevista que le hacen al Pablo Kuczynski, él dice: por supuesto que sí, antes del 31 de enero todos vamos a haber llenado ese formulario, que lo que hace es explicar cuáles han sido tus relaciones comerciales durante los últimos 5 años. Sí, no, en los decretos legislativos eso no está. ¿No están las recomendaciones? No, esta recomendación ¿Y ese formulario tampoco aparece? No está, yo no lo he visto. Y hay otras, por ejemplo, con la gestión de intereses privados, que también nos hubiera ayudado en el caso de Odebrecht, de ver los gestores privados tenían que tener un registro. Entonces son cosas que se recomendaron, pero que al parecer se han dejado de lado. Los motivos tendrán, de repente no les alcanzó el tiempo o de repente todavía no lo han terminado de analizar. Y bueno, yo creo que es un momento de sentarse ya del lado del legislativo a plantear lo que habíamos señalado como nuestro pleno anticorrupción. En el Congreso hay cerca de 30 iniciativas de lucha contra la corrupción. Yo tengo una iniciativa conjunta con la congresista Patricia Donaire en el caso de la UIF, para reforzar la UIF y además permitir que cualquier persona a quien se le acuse de lavador de dinero y esclarezca que esto no es así, pueda ir a la UIF a sacar una constancia de no estar investigado en la UIF. Entonces, son temas que también nos toca desde el legislativo mostrar los dientes en el buen sentido de la palabra y plantear un pleno anticorrupción que nos permita aprobar las casi 30 propuestas legislativas de lucha contra la corrupción.